Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Hablando y Divagando, recordando lo que esta es la tercera temporada y hoy tenemos el privilegio de tener a nuestra disposición a Wellington Arauz, árbitro profesional. Y para introducir un poco en el tema del arbitraje, yo creo que es importantísimo recalcar lo siguiente, que en el mundo del fútbol siempre se habla bastante del tema de los jugadores, de los directores técnicos, de las hinchadas, pero siempre puede quedar un poco relegado el tema del arbitraje, que es fundamental en el tema del fútbol profesional. Entonces, Wellington, un gusto tenerte aquí presente. Mauricio, ¿qué tal? Bueno, un gusto estar aquí hablando y divagando. Pues tener esta grata conversatoria creo que va a ser mucho bien para muchos jóvenes y obviamente para el fútbol en nuestra provincia. Qué bueno, mira, justamente es importante conocer un poco de ti en relación de cómo llegaste al proceso de ser árbitro. ¿Nos puedas comentar? El proceso de ser árbitro, complicado, ¿no? Creo que uno de chico siempre sueña en ser futbolista, Exacto. creo que uno siempre, el primer regalo de los padres a un varón creo que es un balón, entonces creo que siempre vamos creciendo con esa mentalidad, pero creo que mediante vamos creciendo y todo, muchas de las posibilidades está abrirse una cancha, ser, vuelvo, repito, un gran futbolista, pero en muchas de las ocasiones no. Y el tema del arbitraje nace es porque mi papá un día de la nada, siendo menor de edad, me dice, hijo, ahí va a haber un curso de árbitro y te parece si te quieres ingresar. Y yo, obviamente, me chocó y nadie le Claro. gusta ser árbitro, creo ¿Cómo? que. Entonces, por la mentalidad, por la sociedad, cómo se lleva el tema del arbitraje, entonces creo que le dije, papá, no sé, déjame pensarlo. Entonces ahí Bien. fue que nació todo esto. ¿Y te acuerdas en el primer momento que tuviste la oportunidad de poder arbitrar como algún partido, no profesional directamente, como que la primera vez que dirigiste un partido? Sí, sí, bueno, le mando un fuerte saludo también al profesor, el licenciado Antonio Valencia, que es un preparador físico de Santa Ok. Rosa, quien fue una parte fundamental, porque él le comenta sobre el curso de arbitraje, él le dice a mi papá que por mi estatura, por la juventud y por lo que hemos venido haciendo en el deporte, creo que me vendría muy bien ser árbitro. Y luego de eso, entonces, era una de las personas que me invitaba a pitar barriales, que en paz descanse también está mi compadre Richard Roque, también me invitaba a estos temas barriales. Entonces, cuando comencé a conocer canchas, cuando comencé te puedo decir que era menor de edad todavía, a generar ingresos, entonces creo que lo veía muy bien, ¿no? Creo que todo Claro, sí. chico siempre sueña con eso y eso comenzó a gustarme tanto que empecé a averiguar más el arbitraje, a encariñarme más con esto y obviamente que eso fue uno de los plus que hoy me mantiene acá. Pero mencionaste algo importante al inicio, que el tema de que tenías como algún perfil de más de ser futbolista como tal, como el tema del arbitraje. Sí, bueno, desde la escuela, colegio, siempre estuve como que seleccionado. Estudié en el Colegio Jambelí en Santa Rosa, soy santarroceño. Ok. El profesor Galarza, y yo era arquero. Me gustaba ser arquero de chico, entonces por ahí igual a la pasión hacia el fútbol, ¿no? Hacia el fútbol. Entonces, así que luego de eso ya me voy a estudiar a la ciudad de Pasaje, al Colegio de León, entonces donde fue que ya se me tornó un poco más difícil por el viaje de Santa Rosa a Pasaje, por los estudios. Ya había una carrera técnica que tenía que hacer doble jornada, entonces ahí ya se fue apagando el tema de formativas, de entrenamientos y obviamente de los campeonatos. Ya. Hiciste el fútbol, perdón, hiciste el curso. Ya, todo bien, pero ¿cuándo fue el momento en que tú dijiste, bueno, creo que ya lo voy a, porque cuando uno puede traer un curso, ¿no? Y decir, bueno, ya lo hago y todo más, pero dijiste, creo que esto va conmigo. ¿Cuándo tú fue el momento en que dijiste, ya, le pongo con más empeño y voy a profesionalizarme? Dentro del curso me comenzó a gustar porque ya había muchos árbitros con perfiles, con de pronto personalidades como uno, entonces, como te digo, comencé a ver que viajaban mucho a estadios, me gusta conocer lugares, me gusta Ok. viajar bastante, entonces eso me comenzó a gustar. Una vez que hago el curso, que duró obviamente 10 meses, Ah, entonces entramos un escalafón y el momento que entré en un escalafón comencé a ir al tema de formativas, a conocer complejos, conocer estadios. Entonces eso es lo que fue comenzando a gustarme y me enfoqué desde el primer momento, creo que pisé una cancha. qué bueno. Y ahora es una de las cosas que las personas desconocen y tenemos la oportunidad de tenerte aquí que nos puedas explicar. Mencionaste el tema de escalafón. ¿Cómo funciona el tema para llegar a ser árbitro?
Ya, nosotros obligatoriamente tenemos que hacer un curso de 10 meses, Ya. 10, 11 meses presenciales, donde vamos a ver carreras, perdón, materias como ética, como inglés, como psicología, aparte de lo que es el tema de reglas de juego y obviamente la parte física que es preparación y entrenamientos. Entonces, todo esto conlleva un curso un poco complejo en el tema de adaptación y luego de esto entramos a un escalafón que se llama donde empieza de cuarta categoría, cuarta, tercera, segunda, primera B y primera A. Y Ok. obviamente finalmente está el tema internacional, ¿no? FIFA. Ok, entonces llega como que un proceso escalable, ¿no? Ujú. Que poco a Así poco tú es. vas escalando de escalafón a escalafón. ¿Cuánto tiempo se demora? De, por ejemplo, escalafón cuarto para llegar al tercero. Bueno, acá somos por temporadas, ¿no? Entonces, tú puedes subir año a año. Ah, Puedes ok. subir año a año como también te puedes demorar toda tu vida. Entonces, depende cómo sea tu empeño, tu esfuerzo, tu sacrificio. Entonces, yo creo que todo eso conlleva a llegar al éxito, ¿no? Al estar el top del elite del fútbol ecuatoriano. Y ustedes tienen como algún tipo de esquema de evaluación, supongo que le van haciendo que los puntúa, ¿no? Perfecto, sí. Nosotros nos evalúan en el año, rendimos 4 pruebas físicas y académicas Ah, ok. obligatorias. Tenemos que sí o sí darlas, estar siempre en óptimas condiciones. El tema del árbitro obviamente siempre va a ser el tema físico, ¿no? Pero Claro. acá el tema intelectual, el tema de académico siempre tiene que ir de la mano. Nosotros, el tema de reglas de juego siempre fue algo puntual. Entonces debemos pasar sí o sí esas 2 pruebas para mantenernos vigentes o en actividad. Y en la parte tema que dices de como de teoría, siempre va en relación a reglas del Reglas de fútbol juegos. o también a condiciones físicas como tal, de saber cuándo, de temas del cuerpo, ¿eso no tiene relación o si le hacen preguntas en relación a eso? Sí, sí, todo va de la mano, ¿no? Como te digo, el arbitraje es un poco diferente a un futbolista, el tema Claro. incluso de carreras, técnica, bueno, valga la redundancia, técnica de carrera, cómo posicionarte, cómo correr una cancha. Nosotros tendemos a correr más kilómetros que un futbolista, porque el futbolista de pronto te juega por posición. Exacto. Y creo que los que por ahí más transiciones tienen en los partidos son los laterales, los que son Ujú. carrileros, como lo decimos ahora. Corren un porcentaje de unos 5 o 6 kilómetros, pero un árbitro central termina corriendo como que unos 8 a 10, 12 kilómetros. Oh, claro, sí, uno cuando ve un partido de fútbol, el árbitro tiene que estar en todas las jugadas porque tiene Sí, que seguro. evaluarlo y corren muchísimo. ¿Cómo es la preparación física entonces? Nosotros tenemos que obligatoriamente entrenar todos los días. Todos Eso los no es días. negociable. Ok. Nosotros entrenamos todos los días. Acá en nuestra provincia entrenamos en el Estadio 9 de Mayo y tenemos 2 horarios, en las 7 de la mañana y 5 de la tarde. Así que tenemos que sí o sí entrenar en uno de esos 2 horarios todos los días para estar preparados. Y un día en la semana hacemos técnica arbitral, lo que le decía, donde aprendemos a cómo correr una cancha, cómo ubicarnos, cómo posicionarnos, cómo hablar con los jugadores, cómo gesticular, todas esas situaciones, manejo ¿Y, de partido. y los ejercicios que ustedes hacen son más de aeróbicos o cómo? Porque claro, no es lo mismo los ejercicios que haría un futbolista, ¿no? Sí, Porque sí. ellos tienen como que un poco más del tema del sprint y demás. ¿Cómo se enfocan los ejercicios de un árbitro? Bueno, el tema de fútbol vendrían a ser un poco similares, ¿Similar? ¿no? Pero obviamente acá necesitamos más fuerza explosiva, más resistencia más que todo. Sí, más anaeróbico, parte atlética, la técnica de carrera, como lo decía. Entonces, eso es más enfocado en 100% en resistencia, se puede decir, ¿no? Y hay muchas cosas o muchas veces que vamos a hacerlo intermitente, donde tenemos que hacer fuerza explosiva, donde tenemos que tener reacción para salir, por ejemplo, a los contragolpes, ¿no? Claro. Entonces salir rápido o donde están las acciones que usualmente pasan es en las áreas, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que llegar explosivos, tenemos que llegar lúcidos ahí Ah, en las exacto. situaciones. ¿Y tú consideras cuáles han sido los mayores sacrificios que tú has hecho en este tema de profesionalizarte? Porque claro, todo en la vida tiene un precio, por así decirlo. Sí, seguro que sí. Uno de mis mayores sacrificios creo que fue el 2017, ¿Ok? entrenar en Guayaquil. Entonces yo hablé con la mamá de mis hijas, le dije que iba a hacer una temporada allá donde quería nuevamente ¿cómo decir? Buscar ese espacio, porque en Guayaquil como que ahí están todos los Ah, profesores, ok. se puede decir los referentes del arbitraje. Entonces como que yo buscaba esa vitrina donde podría yo mostrarme un poco más. Y 2017, 2018 lo hice allá
Y 2019 obviamente ya pude encontrar el tema de llegar a primera categoría, o en este caso Serie B. Ok, entonces como que en Guayaquil se concentra prácticamente todo el tema del arbitraje como tal. Se puede decir que sí. Sabes que el fútbol, tenemos muchas referencias en parte de provincias, ¿no? Las provincias más grandes son Guayas, Pichincha, Manabí, ¿no? Ujú. Y Azuay, que obviamente son los que mayormente tienen esas vitrinas, esas posibilidades de estar ahí. Entonces, como nosotros nos queda más cerca de Guayaquil y donde está la federación, donde se concentran todos ellos, obviamente allá. Entonces busqué ese espacio, intenté, hablé con ella y le dije que era probable que haga toda esa temporada allá. Entonces hubo la aceptación, hice eso, pero conllevaba que dejar la familia a un Claro, lado, yo para eso ya era papá. Entonces, eso, no verlos tuvo que a haber sido ellos, muy estar duro. aislado y concentrarme en eso, entonces creo que fue uno de los sacrificios más grandes. Entiendo, claro, y creo que con todo igual uno va teniendo sus recompensas y supongo que te permitió ahora estar o escalar, ¿no? Ahora, actualmente, ¿en qué escalafón te encuentras? Ahora estoy en Serie B. Estoy en Serie B. Gracias a Dios tuve la oportunidad de subir a la A. Estuve 2 años, 2022, 2023, estuve en la Serie A, en la Serie de Elite, y por cuestiones que obviamente el proceso iba de adaptación, donde empezó el tema también de VAR y todo, íbamos aprendiendo, los que recién habíamos subido, estábamos en ese proceso, ¿no? Entonces no teníamos muchos partidos de centrales, pero sí teníamos como cuarto árbitros, como el tema de cabina en el VAR. Y me pasó facturas, lesiones, me pasó facturas Oh, donde tuve que operarme, tuve que experimentar por primera vez una lesión, un desgarro muscular, que entonces a la cual no podía dar las pruebas físicas con normalidad. Entonces eso me claro. fue mermando y esas notas tienen que ir sí o sí. ¿Y la lesión que mencionas te dio durante un partido o No, no, en en entrenamientos. entrenamiento? Sí, sí, fue en entrenamientos a la cual me pasó esa. Mm, Lo que los atletas, la mayoría de claro, los atletas o deportistas tendemos a sufrir, ¿no? Las lesiones creo que es algo exactamente. o parte del Parte profesión. del profesionalismo. Y dentro de nuestra vida siempre tenemos referentes o ejemplos que admiramos. En tu caso, en temas de arbitraje, En tema de arbitraje, internacionalmente, y no es porque ahora lo tengamos como presidente de la Comisión de Arbitraje, siempre fue Néstor Pitana. Me ok. encantaba su estilo de arbitraje, su carrera, cómo él imponía presencia. Y eso era lo que más me gustaba de un perfil de arbitraje. Entonces, el argentino que llegó a pitar uno de los grandes mundiales que se dio en la historia, entonces creo que él llegó a la final y eso fue lo que más me impactó. En el tema acá, se puede decir aquí en Ecuador, el profe Carlos Vera, Ok. pero mayormente me gustaba más también que actualmente sigue Guillermo Guerrero, Oh, el Guillermo árbitro Herrera. FIFA en referente de nosotros. Entonces, esa explosividad que él tiene, ese dinamismo, velocidad, resistencia, todo. Entonces, eso es lo que me gustaba bastante. Entonces, internacionalmente Néstor Pitana y nacionalmente acá, creo que Guillermo Guerrero era uno de mis mejores referentes. Claro, y sí, obviamente uno como apasionado de fútbol también lo veía a Pitana y era un árbitro distinto. Sí, Sí, tenía sí, su distinción y más que era, también tenía portento físico. O sea, creo que una de las partes que, cualidades creo que tenía, se resaltaba mucho su portento físico. Por lo regular, también se suele ver que los árbitros solían ser un poco más delgados, ¿no? Y que no tenían mucha condición física, pero él era como que causaba presencia sí. justamente para un jugador. Creo que ahí a partir de eso cambió el tema esto de, se puede decir presencia física, ¿no? O estética, porque me recuerdo que al principio de mi carrera nos decían que no, que tenían Que que no ser era muy súper importante. delgados, que esto, lo otro, y quiero o no, eso me pasó factura, porque cada que yo bajaba de peso bastante tendía a lesionarme, entonces Claro. comenzaba a bajar bastante masa muscular y conmigo no conllevaba eso. Entonces trataba yo de sentirme fuerte y mi masa muscular iba a crecer. Entonces yo ahí donde me sentía a gusto, donde yo sentía que podía ser más explosivo, que tenía más resistencia y todo. Entonces ahí era cuando incluso acá en la provincia o compañeros o gente del medio del fútbol acá comenzaron a molestarme con, hey, Pitana, esto, Arau Pitana, y comenzaron así sin saber que en su momento Dios no iba a dar la oportunidad de tenerlo a él acá como presidente de la comisión, algo histórico en nuestro medio. Ya, supongo que has tenido contacto con él. ¿Cómo fue la primera vez Uf, claro, viste tu, como si tu mi referente, ídolo, como quien su dice ahí. ídolo, claro? Entonces, no, no, literal, era mi ídolo y me recuerdo que en Puerto Viejo hicimos el primer curso con él, un curso rap que se llama, donde van futuros talentos. Tuvimos los compañeros de Serie B y lo conocimos, ¿no? Donde él se presentó como ya oficialmente presidente de la comisión de arbitraje y para mí fue algo impactante.
pude tener un diálogo donde pedí la palabra y le expresé todo lo que obviamente sentía uno como aficionado de él, como aficionado del arbitraje y pues obviamente lo feliz que estábamos de que él sea parte de este proceso de cambio en el tema del arbitraje. Qué bueno, súper. Ahora nos puedes comentar un poco, porque solemos tener ideas solo del árbitro central, ¿no? El que pita partido, el que saca las amarillas, las rojas, el que toma la decisión al final en un tema de VAR. Pero nos puedes comentar más o menos en una cancha cuántos árbitros existen y más o menos lo que hace cada uno de ellos. Claro que sí. Bueno, siempre va a ser importante o el líder del equipo va a ser el árbitro, ¿no? Quien toma las decisiones y todo, él va a tomar ser el referente de todos. Pero es muy importante y esencial los asistentes. Estos compañeros son muy, muy importantes porque obviamente decir, no, solo levantan una banderola o un Claro, trapo, como sí, quien como dice, dice. y no es tan fácil como se lo ve. Entonces ellos tienen que ser demasiado explosivos, ser muy puntuales, estar con el penúltimo defensor, incluso a veces moverse a la velocidad del balón, Oh, donde es muy, muy, muy difícil. Entonces ellos tienen que tener mucha más reacción, mucha más velocidad, más sprint y estar 100% concentrados. Ellos no tienden a poder fallar en ese sentido. El claro, árbitro obviamente tiene muchas acciones, hablemos de faltas y todo, ¿no? Donde podemos acertar, fallar, qué sé yo, pero poderlo manejar de la mejor manera. Pero un fuera de juego no es donde puede equivaler o puede representar un partido, ¿no? Donde puede exactamente. cambiar la historia de un partido. Entonces, eso. Y el cuarto árbitro que obviamente se dedica al tema administrativo, donde va a hacer chequeos en los camerinos previo a un partido, donde se encarga de ver si están correctamente uniformados, darles unas indicaciones, tipos de joyerías, ¿no? Hacerle un recordatorio de todas esas situaciones. Ok, ¿y los árbitros del VAR, cuántos más o menos suelen ser? Actualmente siempre se maneja ahora el tema, el que hace VAR, que usualmente ahora lo hacen en el tema central, y el VAR muchas veces son los asistentes, o también árbitro central. Entonces se manejan dos en cabina y un profesor que está obviamente ahí con ellos, que es el asesor de VAR. Ok, muy bien. Creo que es importante también pasar ahora el tema de desafíos. Para ti, dentro del arbitraje, ¿cuáles son de las cosas más complicadas de arbitrar? Cuesta primero ante la sociedad sacarles el chip que el árbitro es el malo de la película. Ok, Siempre tú llegas y bueno, a los estadios siempre no, uno tiende a querer ver a los jugadores y todo. Y a los jugadores los recibes de la mejor manera, no te olvidas incluso si en la fecha anterior cometió errores sí, del partido con el que podía haber ganado y todo, ¿no? Siempre se seguirán siendo ídolos. Pero cuando un árbitro llega a una cancha es muy difícil. Nadie, no tiene hinchas prácticamente, más que tu claro. familia o la gente que sabe de arbitraje. Eso yo creo que esa parte es un poco complicada, ¿no? Donde tú te sientes un poco ahí, pero donde tú tienes que convertirlo en fortaleza para poder llegar a hacer las cosas muy bien. De ahí segundo, creo que es complicado dejar a nuestra familia. Nos ha tocado por tema de preparación, por tema de cursos, por tema de partidos, no poder disfrutar con nuestra familia. Porque los partidos o campeonatos son Claro, este fin de semana o porque tenemos que viajar vuelvo, repito, a prepararnos en los cursos y dejar de un lado a la familia, ¿no? Que son la fortaleza para nosotros. Esas son una de las cosas que nos cuesta, nos un poco riesgosos y por último creo que el tema económico, quieras o no, un futbolista o los clubes son donde le solventan todo, ¿no? El tema lesión, hablemos. Una ya. lesión, pueden ellos corresponderle, pueden ayudarle, donde lo tienes con médicos, terapistas, qué sé yo, y en cambio nosotros no. Ah, no, no tienen ustedes. Entonces no tenemos eso, no tenemos un seguro, entonces eso cuesta un poco, ¿no? Entonces, donde tú tienes Ah, que pagarle a un nutricionista para que lleve esa parte tuya ok, metabólica, donde tienes que pagarle a un entrenador personal y ok. obviamente porque yo no solo entreno con los árbitros, necesito tener un profesor o Cierto. alguien que me instruya acá en la parte de musculación o fortalecimiento, se puede decir. Ok. Entonces, eso cuesta y llevar esa parte profesional de este deporte obviamente es costoso y entonces donde el fútbol todavía tenemos esas falencias ahí. Pero entiendo que sería aquí en el Ecuador. Existen, por ejemplo, otros países donde esto ya tenga como una estructura, donde ya englobe el tema de que tú mencionas, de nutricionista y demás. Sí, sí, creo que en Europa se ve mucho ya árbitros que siguen como carrera, es una carrera en sí, Ah, ok. son ya una profesión a la cual ellos reciben su mensualidad y todo. Nos alegramos mucho y creo que la felicidad nos duró poco cuando Liga Pro aparece en el 2019 en nuestro fútbol, en nuestro medio, y llega el presidente Miguel Ángel Or a la conversatoria con los árbitros a decirle que nace el cambio, nace
el tema de tratar bien al árbitro como se debe, como en otros países de Europa que obviamente son la profesión. Entonces ese año nos pagan mensualidades más bonos por partido. Ok. Entonces creo que fue el año más espectacular que se puede decir para la historia del arbitraje, donde muchos compañeros la pasamos muy bien. Se Qué puede bueno. decir que estuvimos más tranquilos, nuestra familia tranquila, donde podíamos proveer para que todo marche bien, ¿no? Entonces tú sabes que un árbitro para que llegue a un partido tiene que estar en su top, psicológicamente bien, saber que la familia está bien, Claro. económicamente donde tienes que resolver eso, donde tienes que saber que puedes hospedarte en un hotel con todas las condiciones o puedes tener tu descanso, ¿no? Previo a un partido, donde tú puedas alimentarte bien, donde puedas tener terapias, qué sé yo, para ir óptimo a un partido. Entonces yo creo que ese año experimentamos todo eso. Buenísimo. Pero también hay que recalcar que los árbitros también pasaron el tema del COVID-19, ¿no? La pandemia. ¿Hubo un cambio ahí dentro ¿Nos puedes Fuerte. comentar? Sí, sí, fue un cambio muy fuerte. Eh, Se puede decir que yo tengo, por ejemplo, tengo mi trabajo también, aparte de ser árbitro profesional, también tengo mi trabajo, pero muchos de mis compañeros se dedicaban 100% al arbitraje. Mm. Entonces lo vieron como una carrera y es muy bueno. Pero creo que a todos nos costó porque ese lapso del COVID, esos meses, fue muy duro, donde la gente no podía proveer, donde la gente no podía trabajar, no podíamos entrenar. Y ahí donde Liga Pro económicamente cayó bastante por el tema de derechos de televisión y todo esto. Exacto. Entonces, a partir de eso, nuevamente, el tema económico fue algo fuerte, algo fundamental. Claro, y ahí se redujo mucho las condiciones que tú mencionabas, el año que pudieron disfrutar con mejores circunstancias. Bien, siguiendo un poco de este tema, una de las cuestiones más difíciles es cuando a los árbitros les toca decidir sobre algo que va a cambiar en un partido. Ejemplo, ¿no? Un penal o una tarjeta roja, que son condiciones que pueden totalmente desdibujar un partido como se encuentra y cambiarlo a favor o en contra del otro. ¿Cómo gestionas tú este proceso? Súper duro, ¿no? Súper duro. Nosotros, previo a un partido, planificamos, como te digo, los encuentros. Sabemos que se enfrenta el equipo A con el equipo B. Hacemos referencia de jugadores, quiénes son los que más reclaman, los que más golpean, quiénes son los que son más hábiles y todo. Dentro de toda esa planificación que podamos hacer, nunca podemos planificar los cambios que puede pasar en el partido. Claramente, ¿no? Entonces, no todo es planificado, no es todo lo que puede pasar. Entonces, en el minuto uno puede cambiarte con una expulsión, como tú lo decías, ¿no? O un penal, o de pronto alguna situación extra. Entonces, tenemos que estar adaptados a ese cambio. Tenemos que estar súper, y más que todo mentalmente, sí o sí, hacer ese cambio drástico. Y decir, ¿sabes qué? Chuta, cambió la historia del partido, vamos a tener que hacer esto, donde mi planificación, que lo había hecho con tanto ímpetu, se queda de un lado y toca improvisar. Entonces ahí viene el tema de la experiencia, de pronto como la capacidad mental que tengas para resolver los temas ahí. Claro, entiendo que tiene que ser algo súper fuerte porque, por ejemplo, una de las cosas que más se dice en el fútbol que es falso, ¿no? Que cuando primera falta a los primeros 15 minutos, pongámosle, Ujú. o una falta, no, profe, grita la gente, no, pero si recién la primera que hizo, ¿por qué Sí. la roja es amarilla? ¿Cómo uno tiene que lidiar con eso? Porque, como árbitro, porque tiene que ser muy difícil de que no es así, de que es algo que se ha introducido en la mente de las personas, pero que roja es roja y amarilla es amarilla. Sí, yo creo que el tiempo de antes, creo que en los barriales y todo, dice, no, profe, recién empieza el partido y ya está así muy drástico y no, no. Entonces, acá es muy claro. Acá nosotros nos preparamos vuelvo repito, con la comisión de arbitraje y nuestro instructor, porque cada provincia tiene su asociación, ¿no? Y Ok, cada provincia tiene su propio instructor y preparador físico nacional. Así que nos preparamos viendo videotest, donde las acciones son fuertes, donde tenemos que evaluar si es para tarjeta amarilla, tarjeta roja, perdón. Cuando una acción táctica, ¿no? Puede ser un doxo, que es una oportunidad manifiesta de gol, o un ataque prometedor. Entonces, puede cambiarlo y no necesariamente tiene que ser los primeros minutos. Puede recién arrancar, como puede ser los últimos minutos también, que son los más importantes. Entonces, tenemos que estar adaptados a eso, analizar cada situación y obviamente tomar la decisión correcta. y cuando uno toma una decisión en tema de arbitraje, vienen los insultos. Uf. ¿Cómo lidias con eso? Es la parte emocional, porque claro, es todo un estadio contra una sola persona. Uf, duro, ¿no? Sí, Duro porque yo creo que eso le pasa a muchos de los chicos cuando les preguntas por primera vez, ¿quieres ser árbitro? Y no, estás no, mal, bueno, sí, es que me insultan. Y entonces yo creo que ese es el mito del tema arbitral,
Pero no, cuando tú estás enfocado en el partido, te olvidas del público, te olvidas de lo externo que pasa. En lo personal creo que solo escucho Ah, bulla, ruido. Es como que me imagino que todo el mundo sigue siendo barra a su equipo nada más. Pero muy diferente es cuando ya un jugador o alguien de tú a ok. tú, así de frente, ya te insulta o te violenta en este tema verbal. Entonces, ahí sí choca Claro, y toca tomar decisiones. Pero cuando es público así en general, casi no tiende a eso. Entonces, por- tienes que estar mentalmente, obviamente, fuerte en ese claro. sentido, de adaptarte a este cambio. Y mencionaste algo interesante, porque cuando es con un jugador de fútbol, el árbitro siempre se mantiene neutro en su posición porque no puede responder, porque ahí sí ya se desdibuja, cambia Sí, totalmente las sí. cosas. Es muy difícil eso, porque claro, uno tiene el ímpetu, me insultaste, y no es un insulto, profe, ¿qué le pasa? Es un insulto fuerte, ¿no? Fuerte, sí, sí. Obviamente, las reglas dan, ¿no? Para una expulsión. Está claro que si faltas el respeto a un compañero tuyo, adversario, o mucho más a la autoridad que es el árbitro, eso es castigado con una expulsión. Claro. Entonces, eso por un lado. Hay partidos y partidos también, donde, por ejemplo, te pongo acá en nuestro medio o en nuestro país el clásico al astillero, ¿no? Claro. Donde se juegan muchos intereses, hay bastante el tema de roce con los jugadores, donde quieres imponer, ¿no? Tantos jugadores, imponer obviamente su posición, el árbitro también, y ahí es donde tú comienzas a tener esos roces, ¿no? Donde puedes dialogar y ya, sabes que compórtate, que esto y lo otro, si no, sabes que voy a tener que tomar una decisión contigo. No, profe, que esto y lo otro, y por ahí se sale una insultada, qué sé yo, entonces tienes que saberlo manejar, pero sin perder tu autoridad, sin perder obviamente tu rol en el partido, porque tiende a eso. A menos que yo se lo permito algo, de pronto un diálogo si fuerte o una desaprobación con alguien que sepa que es líder de un equipo y que yo mantenga una relación de amistad, donde sé que yo lo puedo controlar. Sí, Ya. con mi carácter, con mi diálogo y todo, pero no a otros a jugadores que son tipo problema. Entonces eso. Y si hay un insulto ya hiriente o así ya de tú a tú, como te lo digo, yo simplemente opto por tomar mi decisión. Eso creo que va en contra de mi personalidad. Yo puedo negociar una acción de falta, qué sé yo, si me empujó, me cargó o hizo una zancadilla, una patada, entonces yo puedo negociar eso. Claro. Puedo analizar y puedo decir, sabes que ahorita no te saco una amarilla, qué sé yo. O lo aguanto y obviamente voy poniendo un límite de faltas en el partido. Pero algo así es muy difícil que nosotros lo negociemos. Al menos como árbitro yo no lo permito. Ok. Aparte de los insultos, la gente a veces como que se les vuela un poco el cerebro y comienzan a incurrir en el tema de amenazas. No simplemente amenazas quizás habladas directamente, también suelen utilizar las redes sociales. ¿Te ha sucedido algún tipo de estas circunstancias? Sí, sí. Campeonato más que todo cuando era segunda categoría. En el tiempo de antes era súper complejo nuestro campeonato de segunda aquí en la provincia, donde en su momento era Santa Rosa, Fútbol Club, Huaquillas, ese clásico fronterizo que se llamaba. Audax Octubrino, cuando apareció el equipo de Río Amarillo, a la TV Piñas. Entonces eran personas o equipos que en su momento tuvieron muy buen apoyo de sus dirigentes y el campeonato de aquella segunda fue muy fuerte, a la cual todavía segunda categoría tiene esa alma barrial. Claro. Todavía se mantiene en eso de amenazar o amedrentar al árbitro, si tú llegas al estadio, hoy día tiene que ganar mi equipo porque si no, no sales vivo, que esto, lo otro. Claro. Y entonces uno ya tiende a llevar eso y por redes sociales, obviamente, que en la actualidad se maneja bastante, es donde comienzan a golpearte bastante. Pero es parte de hoy en día y donde tú tienes que ser fuerte, ¿no? Y saber manejar las situaciones. Y que tú recuerdes uno de los partidos más difíciles que tuviste la oportunidad de pitar. Uno que digas, chuta, este Uno sí que fue. fue fuerte por el ambiente, por todo. Aquí en su momento, segunda categoría, un clásico Santa Rosa Huaquillas. En zonal de ascenso, creo que fue Santa Rita de Vince ¿Ya? contra el Grecia de Chone. Ok. Fue Candela, ellos estaban buscando subir nuevamente a la Serie B. Eran dos equipos que ya habían estado en primera, entonces así que fue súper duro. En Vince hay un estadio que se llama El Sol, es Ok. justamente dentro de una bananera. Su dueño lo había hecho en su bananera y su estadio y todo. Y para llegar allá era súper complicado. Ya. Ya te puedes imaginar cuando tú vas a una bananera, ¿no? Esas calles de tierra, todo Tierra y así. todo. Entonces, antes nosotros utilizamos smoking o lo que es el terno y llegamos toditos empolvados ahí. Entonces,
De entrar era complicado, salir igual y el ambiente allá adentro era súper difícil, súper complicado. Entonces ahí sí sentí fuerte la sensación. En primera vez creo que no vi tantas situaciones así, algo así, pero y en nada mucho mejor. No creo que haya visto algo así fuerte. Tal vez lo que se juegue, lo que se conlleva, los intereses sí, pero no. Acá en segunda sí se mantiene eso, Se mantiene bastante como que fuerte. es más ahínco al árbitro, porque Ajá. creo que lo sienten como más cercano, ¿no? Sí, seguro que sí. Y el tema de la prensa, porque claro, la prensa destaca a los jugadores, pero cuando el árbitro puede llegar a tener una falla que está dentro del proceso de jugar, porque nadie es perfecto, ¿cómo manejas ese tema? Porque ya no hay solo la prensa escrita, ahí están los medios digitales y hay comentaristas que se desatan hablando Sí, del árbitro. seguro. En su momento tiene que haber habido muchos medios que obviamente se dedican a esto, creo que más a estar A la puntual a la polémica. polémica, a esto, entonces, pero te digo que traté de mantener más, como lo decimos, chapas a la antigua en el tema de redes sociales, traté de, por mi Mm, profesionalismo mismo, no estar muy pendiente de eso, de este tema de prensa, de situaciones, porque lastimaban en su momento, obviamente. Me recuerdo que un equipo, no quisiera decirlo acá el nombre, no. pero cogió y me sacó un plano total Uf, de todo, que siempre lo ponen con mi equipo, cuando éramos en segunda categoría. Y cada que el pita pierdo, que no sé qué, que no sé cuánto, no sé si es en contra. Y me hizo un plano total, o sea, de todas las cosas buenas, malas, qué sé yo, pero más obviamente más puntual las cosas que para ellos, obviamente yo había fallado o había errado. chute, y tiene que ser muy Sí, difícil súper salir ahí. difícil, más que todo porque está la familia ahí, ¿no? Donde ven este Ah, tipo de cosas, comentarios, donde, bueno, uno no lo puede manejar de la mejor manera, pero como te digo, para el árbitro creo que siempre va a ser la parte fundamental la familia y es donde tú de pronto te puedes estabilizar. ok. ¿Y cómo te afecta a ti o cómo procesas un error arbitral? Porque claro, uno lo que no entiende es que el árbitro debe decidir ahí. No es que el árbitro dice, bueno, espérate un ratito. Porque inclusive cuando tiene que esperar un rato en el bar, la gente comienza a impacientarse y comienza a chiflear y ya, Sí. pues ya juega. ¿Cómo lo procesas eso después? ¿No? Porque lo puedes ver después. En ese momento quizás tú pienses que es lo correcto y lo es así, porque es que decidir ahí. Así es, Mauricio. Creo que estamos conscientes que el real es humano, ¿no? Exacto. Está claro eso, sabemos que no siempre vamos a acertar en todas las decisiones. Va a haber un momento que la acción es súper rápida, tal pronto la ubicación, un jugador te tapó Exacto. y se puede dar este tema de que puede fallar. Ahora, la capacidad de salir de ese error, tienes que ser fuerte mentalmente. Hoy por hoy aquí en nuestra provincia, nuestro instructor es Robinson Galarza, uno de nuestros grandes referentes en la provincia. Llegó a primera categoría en el tema de élite y, su, y su fuerte era porque él es psicólogo. Ah, ok. Entonces, en su momento como árbitro, él siempre lo veía que salía rápido de estos tipos de errores porque a muchos nos cuesta, te pongo un ejemplo, Pito Clásico el Astillero, ¿no? Por saber que todos, uno de los partidos más referentes, y yo falle contra el equipo A. Y a mí me va a costar porque sé que puede ese equipo perjudicarse. Entonces, salir de ese hueco y comenzar a pensar en esa Hubiese hecho situación, en esa esto, misma creo que acción, no es. puede conllevarme a seguir fallando más decisiones más Exactamente. adelante. Si yo no salgo rápido de ese hueco. Entonces, ahí uno tiene que tener esa capacidad de rápido soltar eso, dejar que ya al final, pase lo que pase, tienes que continuar con el resto de los minutos que faltan por terminar ese partido. Así que eso, sí, Robinson ha venido ayudándonos en este tema psicológico a todos nosotros. ¿Qué pasa si se da este tipo de eventos o este tipo de situaciones en un partido donde va a cambiar la historia de un partido? Y ahí es donde creo que nos hemos hecho fuerte aquí como provincia y como árbitros en el país. Entonces, rápido soltar eso, marcarnos a lo que todavía falta y ya luego revisarla. Luego vendrá la calificación, luego verás tú mismo tu partido. En lo personal hago eso, ver mi partido, qué es lo que hice bien, qué es lo que hice mal para poder corregirlo y lo bueno obviamente seguirlo fortaleciendo. Entonces, eso, aprender los errores. Es como una tipo obligación para el árbitro tener que ver cómo realizó su intervención en un partido o es algo que puede obviar. No sé cómo puede ser es subjetivo. Entonces, Ah, tú crees entonces. que tú lo puedes hacer o no, pero en lo personal me gusta hacerlo para ver si que
Estaba corriendo bien la cancha, así que físicamente me veía muy bien, sí que las decisiones estaba tomándolo bien, sí sigo manteniendo ese equilibrio de faltas para un lado, para el otro, sí Claro. estoy teniendo la consistencia más que todo, ¿no? Para poder decidir y me enfoco hoy en día a darle esa lectura de juego a los partidos. Entonces eso, quiero ir mejorando y obviamente sé que va a tener errores y ahí me enfoco en eso. Entonces empieza mi semana mediante esos videos que ya he visto de los errores. Excelente. Y mencionaste y destacaste bastante el tema de la parte mental, que creo que es crucial en su profesión. Aparte de Robinson, ¿tienes pagas o algún tipo de psicólogo para poder procesar algunas situaciones que, a pesar de la experiencia, te lleguen a costar? En su momento, bueno, para mí era muy fácil siempre llegar a él, porque incluso cuando fuimos compañeros, cuando él estaba activo, siempre conversaba con él, Ok, porque él me ayudaba en esos tics como psicólogo. De ahí, aparte no creo que yo haya contratado a alguien, ok. no recuerdo. La federación, o perdón, la comisión de arbitraje también en sí nos ayuda en este tipo de Si temas. tienen como... Cada que tenemos cursos, cada que nos llaman a las pruebas físicas, hablan de este tema, tratan de ser comprensibles con el árbitro, pero obviamente nos pueden dar tips o acciones que podemos hacer en su momento si nos llega a pasar. Y al año, ¿cuántos cursos debe hacer un árbitro como promedio, como por así decirlo? Cursos en sí, no es que debemos ser fijos para poder ascender Ah, ok. curso, no. En sí lo que es establecido son las pruebas físicas y académicas. Eso sí, son 4 en el año. Ah, cuatro. De ahí suelen haber cursos que lo denominan cursos RAG o futuros talentos. Entonces, donde ahí vamos a aprender muchas cosas, donde son 1 o 2 semanas que estamos ahí a alta intensidad dentro de ese curso ahí. ¿Y has tenido la oportunidad de hacer cursos en otro país? No, por el momento No, no, en mi carrera no he ido no he fuera ido. del país. Bien, y en el tema del VAR, ¿qué tal tú como árbitro? Porque claro, el VAR llegó a cambiar totalmente Sí. como el mundo del fútbol, o sea, en general. Algunos dicen que es una ayuda para el tema, para poder arbitrar mejor. ¿Cómo lo consideras tú? ¿Lo tomas como que con pinzas? Algunas sí, en otras no. Bueno, al principio chocó, ¿no? Claro, A todo el mundo creo que nos chocó por la esencia del fútbol, cómo se cambiaba, ¿no? Ahora incluso tú tienes que esperar, ¿no? Estar a la expectativa del bar para poder gritar el gol, no es como antes que claro, y ya había está. el gol y ya te emocionabas y lo gritabas a todo pulmón, como quien dice. Pero yo creo que estando como árbitro, te puedo decir que vino a darle muchas cosas positivas, se puede decir, al arbitraje y a nosotros. Nos corrige bastante los errores. Eso nos va a mermar, no es que 100%, pero sí en un alto porcentaje de menos errores en un partido, donde podemos corregir, qué sé yo, un gol por fuera de juego, o si de pronto se pitó un penal y no lo era, porque esa historia podía cambiar Claro. en un partido, ¿no? Y donde sabemos que se juegan muchos intereses de por medio. Bueno, entonces el VAR ha servido mucho para minimizar los errores y Exacto. garantizar un equilibrio mejor en los partidos, ¿no? Minimiza mucho y nos ayuda también, obviamente, a corregir. Ahí donde debemos tener esa capacidad, ¿no? De aceptar que nos equivocamos, ir a una pantalla, observar la acción y obviamente tomar la mejor decisión nuevamente en base a lo que es las consideraciones o la regla de juego. Qué bien. Ya pasando un poco más a ahondar a un tema personal, ¿tú qué consideras que un árbitro debe tener como valores? Como uno de los valores más importantes o valores más importantes que un árbitro debe tener para poder mantener su carrera profesional. Bueno, yo creo que para todo tema, para ser futbolista, árbitro, todo, creo que lo mejor que tú puedes hacer en la vida, siempre poner a Dios en primera instancia. Okay. Los valores son muy importantes, la ética, lo que hayas aprendido en tu... Para mí la ética no es negociable. Yo eso no lo negocio con nunca en mi vida, así que por ahí voy a empezar. De ahí todos los muchos valores que conlleva la personalidad de un ser humano, de ahí, ¿qué te puedo decir? De ahí la constancia, la La disciplina, constancia, la esa disciplina. de llevar tu vida personal correcta, de llevar tu vida profesional correcta, eso yo creo que te va a llevar al éxito de todo. Y bueno, también hay que tener en cuenta que antes de ser árbitro uno pudo haber sido aficionado a un determinado equipo, ¿no? ¿Cómo hace un árbitro? Porque claro, ya una vez que uno
entiendo que cuando uno se vuelve árbitro profesional, ese perfil de hincha o de aficionado hacia un equipo desaparece. Entonces, Sí. ¿cómo ha sido para ti ese proceso? Porque uno... Es natural en el ser humano poder estar como que encariñado con algo, ¿no? En este caso un equipo de fútbol, pero como árbitro, ¿cómo es ese proceso? ¿Es algo que le enseñan dentro de las capacitaciones que le dan o el primer curso que hacen? En lo personal creo que ya fue algo automático. Creo Ok. que cuando ya tu chi comienza a cambiar a partir de que tú ya pisas un terreno de juego, donde ya el único equipo que tú quieres que gane es el equipo arbitral. Mm, ya sé, bueno. Donde entonces tú ya te enfocas en eso. Obviamente siempre vamos a tener ese lado de hincha, de aficionado, porque nos gusta el deporte, nos gusta el fútbol y eso no va a cambiar. Pero ya ves este tipo de temas de otro punto de De vista otro ya. punto de vista. Sí, entonces tú ya cambias esa mentalidad. Me ha tocado estar con el equipo que de pronto me gustaba de chico, entonces, pero ya cuando estás en el terreno de juego, tu profesionalismo cambia todo eso. Entonces, simplemente para ti es el equipo A con el equipo B y te mantienes ahí. Entonces, Claro, simplemente que gane el mejor y obviamente que tú siempre vas a remar para que el equipo arbitral sea el que gana. el que gane en ese momento. Así que eso. Justamente. Sí, Ujú. entonces creo que es una forma diferente que quizás las personas que estamos afuera, que somos hinchas o un equipo, no entendemos, ¿no? Y muchas veces pensamos que el árbitro está predispuesto para un equipo porque, no sé, cosas así. Entonces, creo que hay que entender que es importante que un árbitro se desliga totalmente de ese asunto y ve el fútbol de otra forma y el equipo que quiere que gane, como vos lo mencionas, es su gremio, por así decirlo, que todo salga bien y que de alguna forma se hable menos de él, ¿no? Porque entre menos se hable del árbitro es porque el partido fue pitado de manera correcta, Así como es. indica. ¿Qué objetivos tienes a corto y largo plazo? Porque claro, tú también tienes que tener algún sueño profesional, hasta dónde quieres llegar, volver a la Serie A. Sí, sí, ahora la mentalidad siempre es estar en la categoría top, en esa categoría de élite de nuestro fútbol. Como le dije, ya tuve la oportunidad de estar 2 años en la A por cuestión de esto de tema de lesiones, donde ya las he superado. Obviamente pienso y se mantiene la misma fe intacta de poder retornar. Y obviamente alcanzar a ser internacional, que ese es el toque de todo. Ok, ¿y cuál tú consideras que nos puedes indicar el cambio que hay entre la Serie B y Serie A en temas de arbitraje? Porque ya, aquí es la élite, ¿no? Tienes que ver Ujú. algún tipo de diferencias que tú hayas podido notar en la experiencia que hayas tenido. Como te digo, el mundo de Serie A es muy diferente. Se manejan muchas cosas, pero Serie B y Segunda todavía tienen, como te digo, todavía esa alma de barrial, todavía tienen ese ímpetu de donde se juega bastante fuerte, donde hay más presión, tanto dirigencial, los mismos jugadores y todo esto, porque obviamente todos quieren llegar a ese punto de estar en la máxima categoría, pero creo que sí, hay mucha similitud en el tema de que todos quieren conseguir el objetivo, tanto arbitrajes como equipos o clubes, pero ya cuando tú llegas a la élite de todo, creo que cambia ahí la perspectiva. Cambia todo, cambia muchas Ujú. cosas, incluso la calidad del fútbol que arbitras. Sí, sí, en la calidad. Te desgastas menos, creo que hasta te Ok, terminas corriendo menos, porque como tú ves, te voy a poner un ejemplo, a ver. seguimos bastante al Independiente. Ya, Nos damos cuenta que es un equipo que rota mucho el balón desde abajo, ¿no? Sale jugando desde el arquero, claro. defensa, esto. Pero en segunda categoría no. En segunda categoría es el pum, el pelotazo y corre, pues atrás. Entonces cambia. Mientras el árbitro puede salir un desplazamiento de espalda, lateral, qué sé yo, hay un poco menos de gaste, te puedes simplemente ir ubicando. Como un acordeón, acorde como ellos van atacando, replegándose, puedes ir a ese ritmo. Pero en segunda o Serie B todavía hay esa situación, ese sistema del pelotazo, de cambio de ritmo, apostar por los balones detenidos, qué sé yo. No hay todavía ese sistema táctico que sea decir, este equipo juega así o este equipo juega diferente. Entonces son pocos los que vienen cambiando ya ese chip, como Y Independiente Junior, Leones, ahora en Serie B, Gualaceo. ese fútbol de toque, Ujú. saliendo Ajá, sí, sí, cambia un poco bastante. ahí les beneficia en cambio a ustedes como árbitros, porque mencionas que corren menos, no se pueden ubicar Ajá, mejor. Claro, y sí, en la sí. Serie B, Desgaste total, total, claro, desgaste tiene que total, ser. porque ahí sí, una vez hasta tuve que correr como, sin mentirte, el Polar me marcó 15 kilómetros. Uf, Y en Quito uy, no. jugaba Gualaceo Nacional, cuando Y, estaban todavía en la B. Ahí ese año suben los dos equipos. y ahí me surgió una duda. ¿Cómo gestionas eso de...? Porque claro, o sea, una cosa es correr aquí en la costa y todo bien. Bueno, el clima, también el clima es fuerte, calienta, todo.
pero en la, Prefiero pitar en la costa, que tú te hidratas un día antes o durante el partido, que ya, simplemente es eso, es deshidratación, pero a la altura te cuesta respirar. es una diferencia brusca, Ajá, mijo. sí, sí, sí. A nosotros nos va a afectar un poco eso, pero yo creo que ahí es la parte fundamental o la más importante, el físico, El físico. el entrenamiento, tu preparación. Entonces eso yo creo que te va a llevar al éxito de salir bien un partido. Y en el proceso de, ya, tú llegas a la élite y para dar el siguiente salto, por ejemplo, para arbitrar un partido de clasificación a un mundial, hablo de Copa América quizás, ¿eso cómo se logra? ¿Qué necesita un árbitro para poder alcanzar y ese nivel? Que supongo que, no sé si me Ujú. equivoco, es como ya de los más altos cuando ya tienen escarapela FIFA, no sé Sí, si sí, estoy... sí. Cuando ya tienes tu escarapela, obviamente, dentro del medio de Serie A, creo que ya estás en un toque de madurez de todo esto, de poder llevar un partido de primera a un buen nivel, ¿no? Entonces, de ahí viene el tema internacional, que viene donde te dicen, ¿sabes qué? Mauricio, te ganaste la escarapela y esto es anual. Entonces, tú tienes que mantener tu categoría ahí. Entonces, te Ok. doy la escarapela, ahora sí vas a empezar una nueva historia. Donde vas a empezar como empezamos acá, por formativas, Ah, ok. donde juegan la sub-17, la sub-15, qué sé yo, la sub-20. Y vas a ese proceso Ah, internacional de selecciones de clubes como tal acá de Sudamérica, y obviamente ya luego vas avanzando con el tema de Sudamericana, Libertadores, y después ya viene el tema mundiales, ah, ok. Entonces comienzan eliminatorias. con la sub de cada Ajá, una de sí, las sí, son selecciones procesos y procesos. y luego van con las copas internacionales, Sudamericana, Libertadores Ujú. y ya Ajá. proceso para un mundial. ¿Consideras eso que en términos de años, cuánto más o menos años puede llegar uno a tardar si quiere comenzar su carrera de árbitro para llegar a ese tipo de nivel? Si te lo propones al 100%, yo creo que alrededor de unos 8 o 10 años tú puedes lograr eso. Puede lograr eso. Es una larga, Sí, una carrera un poco larga, una sí. carrera un poco larga para Lo puedes claro. hacer en menos, pero hay muchos factores por medio, así que lo puedes hacer en menos, pero yo creo que ese debe ser un promedio. Ok. Y Ujú. cómo dentro de, ya, digamos, va a jugar en la Liga de Quito Aucas? Un ejemplo. Ya Liga de Quito Aucas, ¿cómo asignan este árbitro va a pitar este partido con su grupo? ¿Cómo es ese proceso de asignamiento? ¿Quién nos hace? Los maneja la comisión, netamente la Comisión Nacional de Arbitraje. Ellos optan por siempre evaluar, ¿no? Ellos llevan igual su estadística, quién pitó ya este partido en tal fecha, la otra fecha. Tratan de evitar donde yo, por ejemplo, si en lo personal me ponían en ese partido, yo ya tuve un roce, qué sé yo, alguna decisión que pudo haber cambiado o un error, se puede decir. Entonces Ujú. tratan de cuidarme. Puede ser que más adelante no me vayan poner con ese mismo club hasta que vaya pasando las situaciones. De ahí ellos se encargan 100% de eso. Le optan por no poner el árbitro de la misma localía, ¿no? Sino que Claro. pronto vamos a poner, yo soy acá Orense, y si estoy en Orense, qué sé yo, Barcelona, no me van a Claro. poner acá, porque lo que mayormente puede decir, ah, no, porque él es de ahí mismo, puede pasar algo. Entonces no, entonces ellos tratan de cuidarnos de esa manera y creo que toman una mejor decisión. Ok. Creo que con esta pregunta vamos cerrando y lo hago con mucho respeto, ¿no? Sin el afán de crear una polémica, pero para que se entienda mucho lo difícil que es arbitrar fuera del tema de un partido, porque muchas de las veces se habla mucho del tema de amaños de partidos, ¿no? Sí, sí. Que eso lamentablemente está dentro de cualquier tipo de deportes. ¿Cómo o qué mensajes tú darías a las personas o a los jóvenes que están comenzando y viven este tipo de situaciones? Porque hablaste muchísimo del término de la ética. Entonces, ¿qué consejos darías? Porque claro, uno dice el tema económico es importante y se puede meter a ese mundo que muchas de las veces puede manchar la carrera de cualquier persona y dentro del deporte muchísimo. Pues sí, sí creo, en su momento creo que tuvimos a un gran referente que tomó una mala decisión, ¿no? Ok. Creo que todo el mundo lo conoció. Es muy difícil cuando hay dinero de por medio, cuando hay este tipo de situaciones donde puedas dejarte llevar, ¿no? De una mala decisión. Creo que todos acá estamos conscientes que necesitamos de dinero, obviamente es una parte fundamental, pero yo creo que más allá de eso, tú tienes que tener en claro tu mentalidad, tu profesionalismo, donde tú tienes que ver que antes de tomar una mala decisión,
para mis compañeros que me están escuchando, detrás de esa mala decisión o de una buena decisión está nuestra familia, está nuestros hijos, nuestros padres, todo el tema arbitral, todos nuestros compañeros de cada provincia, esos profesores que están en la parte de arriba luchando contra dirigentes, contra hinchadas, contra toda situación, porque como lo hablábamos, esta carrera es muy complicada. Y saber que detrás de todo esto siempre hay gente que nos quiere cuidar y que tú lo manches con una mala decisión porque te pareció que en ese momento iba a solucionar tu vida de Claro, alguna situación, deuda, qué sé yo, algo personal, pero tienes que entender que de ahí tú no puedes salir de esa mala decisión. Yo creo que es algo que no lo puedes negociar. Yo creo que es algo donde tú tienes que pensar si quieres salir por la puerta grande o por la puerta chica. Entonces, exacto. para mí eso siempre ha sido así. No creas que mi caminar en el arbitraje nunca vino una mala propuesta, porque para mí es una mala propuesta. Claramente, sí. Vinieron clubes que no me lo esperaba, llegaron y no sé cómo a la puerta de mi casa y me dijeron, Wellington, ¿qué te parece esto? Y mira, que entonces yo simplemente me reía y les decía, ¿sabes qué? Voy a hacer dar cuenta de que tú nunca llegaste a mi casa y nunca me propusiste esto. Ok. Para mí, mi ética, y siempre le voy a decir a todo el mundo eso, no es negociable. Voy a pensar que vamos a seguir siendo amigos, si me quieres saludar bien, si no, no pasa nada, toma la decisión que tú quieras hacer, pero con eso conmigo no va. Entonces, ha pasado, va a pasar. Como dices, ahora hay bastante este tema de casas de apuestas, Exactamente. donde jugadores ya internacionales, demasiados referentes mundialistas, están cayendo en este tipo de errores. Y yo sé que, bueno, eso es un poco delicado tomarlo, pero hay, de fondo hay muchas cosas, ¿no? Entonces, que amenazas, que cosas así. Entonces, de pronto otras personas no lo hacen ni siquiera por el dinero, sino porque a tu familia la están adelantando. Entonces, puede ser que hasta por ese lado. Entonces, hay que ser muy tedioso, muy puntual en eso. Siempre yo creo que es bueno comunicarse. Si algo o algún motivo, chicos que me están escuchando, compañeros que están empezando esta carrera, pasa este tipo de situaciones, lo mejor que pueden hacer es comunicar. Lo que Exactamente. siempre hice yo es comunicar a la federación, a la comisión de arbitraje, de enseguida a la persona más cercana, porque en cada partido hay una persona que nos califica. Ujú. Se llama asesor de árbitros. Ok. Entonces, a mi asesor, que es la conexión directa con la comisión, entonces informarle porque obviamente así yo puedo tener ese respaldo de saber que yo nunca estuve en un mal paso. Exacto. Y también es una forma de contrarrestar y que este tipo de personas dejen de estar haciendo esta situación y manchando el fútbol, ¿no? Sí, sí, El manchando el fútbol, deporte. que esta es una de las pasiones que creo que mueve al mundo entero y ahora, hoy por hoy, lo quieren manchar de esta manera. Entonces, es muy complicado este tema del dinero, así que esperando que esta manera de pensar cambie, esta situación cambie y obviamente sigamos disfrutando como en su momento, en toda la historia del arbitraje, va del fútbol, se dé la pasión de la mejor manera, ¿no? Sí. Entonces, bueno, también para cerrar ya esto sí último, es importante recalcar que, claro, muchos de los jóvenes quieren llegar a ser futbolistas, pero ser árbitro no es estar tan alejado del fútbol, es prácticamente estar ahí. Y creo que capaz, no sé si en algún momento tuviste la oportunidad de conocer al futbolista que tú tenías las ganas de conocer, ¿no? Ya puede estar incluso hasta retirado, porque como pasas dentro del mundo, del contexto del fútbol, puedes conocer, no sé, me supongo, ¿no? A un Aguinaga, a un Tim Delgado, referentes. ¿Has tenido esa oportunidad de conocer como que esos tipos de futbolistas que tú digo, yo lo veía? El Igual. sueño creo que de cada quien es ser futbolista, ¿no? Claro, Pero en su momento a muchos se nos va a cerrar por falta de oportunidades, ¿no? Que es lo que suele pasar. Creo que la otra opción más cercana a seguir el fútbol del medio de primera categoría, creo que es esto, el arbitraje, donde vas a experimentar estar en los mejores estadios, rodeado de estos dirigentes, jugadores profesionales. Lo tuve en su momento de cerca a Quito Díaz, que era un referente del fútbol acá en Barcelona, Miller Bolaños, que estaba en su momento en MLE, y así un sinnúmero de jugadores que si de pronto yo no llegaba a ser futbolista, nunca los iba a ver tan de cerca, claro, donde podía saludarlos, donde ellos te tratan, son muy humildes, donde te tratan de tú a tú igual, porque esas figuras ellos cambian su mentalidad y muchos, incluso Antonio Valencia en su momento lo pude ver de tan de cerca, que fue uno de nuestros grandes referentes en el fútbol. Y él te saluda, se te acerca y conversa como cualquier persona, o sea, no cambia el mito de porque llegaron al toque o al éxito de todo,
creo que ellos han cambiado eso. Entonces son muy humildes y te da mucho gusto de rodearte de esas personas, ¿no? Entonces donde tú siempre te recuerdas, mira el esfuerzo que él hizo, todo lo que él tuvo que pasar para llegar allá. Entonces ahí donde tú te inspiras y lo conviertes en motivación, creo. Bien. Muy bueno. Buenísimo, buenísimo, Wellington. Todo lo que nos has dicho ha sido muy valioso y creo que también hay que recalcar el gran trabajo que tiene detrás un árbitro, ¿no? Incluso un día antes de arbitrar, lo que deben hacer, el propio momento del partido. Y ha sido una conversación muy, muy amena de conocer esta parte. Y bueno, de parte del equipo de Hablando y Divagando, te deseamos éxito y que puedas seguir escalando en tu carrera, un mensaje que tú puedas dar a la comunidad en relación a tu profesión. Bueno, primeramente agradecido con Dios, con ustedes Hablando y Divagando, ¿no? Gracias por esta cruel invitación a todos los usuarios que siguen a este medio digital. Decirles que el arbitraje es muy bonito, es una de las carreras, es una pasión, más allá de cualquier trabajo, creo que es una pasión a la cual te vas a ir enamorando, progresivamente te vas enamorando y a la cual algún día, si volvería a nacer, dijo, quisiera volver a ser árbitro. Se lo juro, es una de las profesiones que a mí me ha llenado tanto y me mantiene muy bien en todo sentido. Así que los invito a que sigan creciendo en esto, que si algún momento escuchan de un curso y puedan tener esa posibilidad, no lo piensen dos veces. Me pueden encontrar en Facebook, qué sé yo, como Wellington Arauz, y si algún momento quieren consultarme algo de esto, les puedo dar muchas referencias. Así que muchos chicos hoy por hoy están tomando esa muy buena decisión y los cursos de arbitraje están creciendo. Te puedo decir que cuando yo empecé habíamos solo 10 aspirantes a árbitro. Hoy por hoy cada curso están entre 30, 50, 60 aspirantes a árbitros, entonces eso va creciendo. Entonces te puedo decir, de tiempo allá acá ha crecido mucho y eso es muy bueno. Así que eso. Listo, muchísimas gracias Wellington por tu participación en este capítulo más de Hablando y Divagando. Recordándoles por favor a nuestros seguidores que esta es la tercera temporada del podcast. Estamos muy alegres de que nos sigan pudiendo observar. Por favor, comenten en Instagram, TikTok, en el propio canal de YouTube, lo que quieran seguir viendo y deseándonos muchos likes, mucha suerte en este proyecto. Muchísimas gracias. Esto es un capítulo más de Hablando y Divagando, charlas conectando. Hasta luego. Listo.